Bien, vamos a resolver la siguiente pregunta. En biología, estructura de forma alargada constituida por una doble membrana que interviene en la síntesis del ATP. Es indispensable, si vamos a dar un examen, conocer la célula y sus componentes, ¿verdad? Si no conocemos esto, pues vamos a estar en problemas. Aquí está, lo mínimo que tenemos que saber. Hay que identificar los elementos. Este uno vendría a ser el nucleolo, ¿verdad? Esa zona condensada del núcleo. Este 3 que vemos ahí está apuntando a quién. A estas bolitas rojas que están en esta zona, cerca del núcleo. Esas bolitas son los ribosomas. Ojalá que me alcance espacio. Bueno, nos corremos un poquito más por acá. Ese 4, ¿qué vendría a ser? Bueno, simplemente es una vesícula. El 5, importante, es el retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué rugoso? Fíjate que está lleno de ribosomas. Por eso es rugoso. Ahí encontramos su función, ¿verdad? Y está pegadito al núcleo. Entonces, retículo, vamos a poner endoplásmico, también le llaman ribosomal. Esa rugosidad, ¿quién se la da? Los ribosomas. El 6, este es el aparato de Golgi. ¿Para qué sirve el aparato de Golgi? Principal función, secreción. Secreción celular. Ese 7 es el citoesqueleto. Que está formado por los microtúbulos, que son los que le dan la consistencia, la estructura a la célula. Este 8 viene a ser el retículo, el otro retículo endoplásmico, ya no rugoso, porque si te das cuenta no tiene los ribosomas. Entonces, liso. Vamos dándole la vuelta. Este 9 que apuntan es importantísimo, fundamental. Mitocondria. Mitocondria, respiración celular. Dicho de otra manera, la respiración celular, visto en biología, es la obtención de energía. ATP. ¿Ok? Es la molécula de energía por excelencia. Después tenemos esta grande, que es una vesícula. Podría ser una vacuola. Este 11 es una parte fundamental, el citoplasma. El líquido que envuelve, ¿verdad? La 12 tendría que ser necesariamente un lisosoma. El lisosoma se encarga de la digestión celular. Voy a poner aquí entre paréntesis digestión. Y solo se encuentra en las células animales. Bueno, creo que ya está todo, no han puesto la membrana. El 13 es el centrosoma. Importante en la división celular. Bien, aquí nos dicen estructura de forma alargada constituida por una doble membrana. Aquí ves la doble membrana que interviene en la síntesis de ATP. Ahí está. Eso tiene que ser la mitocondria. A ver, ¿qué hacen los ribosomas? Síntesis de proteínas, ¿verdad? Por eso es tan abundante.
Y bueno, ya dijimos que el aparato de Golgi, secreción celular, y lisosoma, digestión celular. Ahí está, célula animal. No han puesto la membrana celular, que es todo esto, ¿verdad? Lo que cubre. Membrana celular. Recuerda que el esquema básico de una célula es esto. O sea, membrana, núcleo y citoplasma, que es el líquido, el fluido, a través del cual se encuentran inmersos estos que se les llaman organelas. ¿Listo? Veamos la siguiente pregunta. Dice así: sustancia que interviene en las transacciones energéticas de la célula. Bueno, para responder esta pregunta vamos con algunas cuestiones teóricas que son imprescindibles conocer, breves y sencillas. Esto que está aquí es una estructura química que se conoce como pentosa, fíjate, que tiene 5 lados, por eso penta. Ahora bien, ¿qué tal si esta estructura le agregamos en el carbono 1 un compuesto que se llama adenina, que es un compuesto nitrogenado? Y luego le agregamos 3 fósforos. Pues bien, aquí tenemos el compuesto que se llama adenosin, todo esto, y como tiene 3 fosfatos, trifosfato, el ATP, este es su nombre, adenin, ¿sí? Trifosfato. Esta es la base nitrogenada, la adenina. Esta es la pentosa, que se llama, bueno, del tipo ribosa, es solamente un nombre. Y aquí están los 3 fosfatos. A todo esto, en su conjunto, se le llama nucleótido. Y el ATP es del tipo de nucleótido fundamental en la obtención de energía celular. Pero existen otros que participan en obtención de energía celular. Sin embargo, este ATP resulta ser la principal fuente de energía en las funciones celulares. Es energía química en esencia. Si hacemos una analogía con la economía, el ATP vendría a ser como las monedas o el dinero en sí. Si tú quieres adquirir cualquier cosa, necesitas en última instancia obtener dinero. Pues bien, la célula, para obtener energía química, en última instancia, se vale del ATP. Ya que si bien hay otras moléculas que nos dan energía, esas moléculas se descomponen y en última instancia llegan a ser ATP. La moneda de cambio le llaman. Y esta es su estructura, adenosin trifosfato. Es un nucleótido. ¿Quién lo segrega? Es importante también tener este dato, la mitocondria. Se forman en la mitocondria, que es un organelo celular de doble membrana. ¿Ok? Importantísimo, fundamental conocerlo. ¿Listo? Pregunta, dice así: monosacárido que se obtiene al final de la fase oscura de la fotosíntesis. Bueno, fotosíntesis, proceso clave en la vida humana. Le entregas CO2 tóxico a la planta y la planta forma glucosa y oxígeno. Su propia comida y encima purifica el aire. Todo esto mediante la luz. Increíble, es un milagro. Bueno, tiene 2 fases. Luminosa. Vamos a poner fase luminosa y aquí fase oscura. La fase luminosa con presencia de luz y la fase oscura, como su nombre lo indica, no requiere de luz. Eso no quiere decir que se haya de noche. Simplemente no requiere de luz. También se puede suceder en el día. Fase luminosa me forma el ATP
más el NADPH, que los vamos a usar en la fase oscura. Más de la fase luminosa, ¿qué es necesario saber? Siempre nos preguntan sobre la fase luminosa. En principio, ocurre, digamos que 3 etapas. Primero, la fotólisis del agua. No se asusten con los nombres. Foto quiere decir luz. Lisis, destrucción. ¿Ok? Estaba así esto. Toma el agua y fíjate cómo lo separa. Ahí está, eso es lo que quiere decir. Fotólisis del agua. Ha separado lisis de destrucción de la molécula del agua. Y mira, aquí es 2H más, parece que estuviese junto. Ahí está, lo ha separado. Por acción de, vamos a poner aquí un fotón. Acción de la luz. Luego viene la segunda etapa, que es reducción del NAT. Esto es lo que significa reducción. Tienes esta molécula, le agregamos, los hidrógenos y nos sale el NADPH 2. Y luego tenemos la tercera etapa, que es la foto. Foto significa luz, ¿verdad? Fosfo, de fósforo, dilación. Esto quiere decir, tenemos esta molécula y le sumamos, fósforo inorgánico. ¿Y qué me da? El ATP. Más agua. ¿Qué hemos logrado? Que la energía luminosa se convierta en energía química. Un milagro. Aquí está entonces. Bueno, vamos a la fase oscura. Tenemos un esquema aquí. Dióxido de carbono, lo que habíamos comentado, el CO2, se fija a través de la ribulosa difosfato y luego ocurren una serie de procesos. Antes, fíjate, el ATP. Bueno, tenemos el NADPH2, que lo obtuvimos de aquí. Y finalmente, tras una serie de procesos bioquímicos, algunos complejos, se forma la glucosa. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Acá está. Entonces, respuesta a esta pregunta, bueno, sacar lo que se obtiene al final de la fase oscura de la fotosíntesis, por supuesto que es la glucosa. Hemos recordado lo que significa la fotosíntesis. Aquí está en resumidas cuentas. Bueno, hay que agregar aquí también que agua, ¿verdad? Agua y CO2, energía lumínica, y luego me forma su propio alimento y oxígeno. Fase luminosa, esas 3 etapas en un resumen, y bueno, la fase oscura, donde se forma la glucosa como producto. Al final de la fase oscura. ¿Listo? Bien, nos dice que relacionemos las fases del ciclo celular con los procesos que ocurren en cada una de ellas. Tenemos 2 fases, la mitosis y la interfase. Bueno, la mitosis a su vez tiene sus propias etapas. Sea como fuere, la idea de esto es que la mitosis, fíjate aquí el dibujito, cromosomas de verde y cromosomas de rojo. Mira las células hijas, tienen lo mismo. Eso es duplicar, la duplicación. Si tienes 1, ahora tienes 2 con el mismo material genético.
Ahora bien, la mitosis tiene sus etapas, como habíamos dicho. Profase, metafase, anafase y telofase. Esta podría ser la profase cuando los cromosomas salen del núcleo, ¿verdad? Ya están altamente condensados. Esta sí es metafase. Fíjate que se encuentran hacia el ecuador de la célula, completamente alineados. En la anafase son jalados. Aquí cumplen papel gravitante los centriolos, ¿verdad? Ahí están siendo jalados y bueno, ya se empieza a notar este estrangulamiento. Telofase, la separación. Pero recuerda que estamos en un ciclo celular, así. Entonces, hay un proceso de profase y una preparación. Esa preparación se llama interfase. El nombre inter significa entre fases, ¿no? Aquí están las fases. Esa preparación. ¿En qué consiste esa preparación para que suceda todo esto? Recuerda que aquí ya están extremadamente condensados los cromosomas. En principio tiene que haber un crecimiento. Si se va a partir en dos, tiene que crecer, por supuesto, ¿verdad? Síntesis de proteínas. Síntesis quiere decir formación de proteínas. Y por supuesto, lo más importante, la duplicación del ADN. Ya que si no se duplica el material genético, entonces se partiría a la mitad. ¿Ok? Pues bien, ese proceso ocurre en todas las células del cuerpo. Entonces nuestra respuesta tendría que ser aquí. Procesos, la mitosis es la división celular. Uno es la B. Y todas las demás abarcan la interfase, que es la preparación. Crecimiento, síntesis de proteínas y sobre todo duplicación del ADN. Pues bien, hay que agregar que eso sucede en las células somáticas. Pero en las células sexuales ocurre la meiosis. Fíjate qué interesante. Mira cómo los gametos tienen la mitad de una célula diploide a haploide. ¿Por qué? Porque luego cuando se fusionan, completa. Se fusionan para dar origen a un nuevo ser. Entonces, células somáticas, todas las demás, células sexuales, los gametos. Bien, entonces ya tenemos una idea del ciclo celular y las etapas de la mitosis. No te olvides, profase, cuando salen del núcleo, los cromosomas altamente condensados. Metafase, se alinean en el ecuador de la célula, son jalados, la anafase, y empieza a estrangularse la célula, y eso es la telofase. ¿Listo? Nos dicen que una célula presenta un número cromosómico con 46XX. Al dividirse durante la mitosis formará células con... Bien, tenemos dos procesos básicos, la mitosis y la meiosis. Aquí me pregunta por mitosis, pero tengo que acordarme lo que significa la meiosis. En mitosis tengo una célula 2N. Esto que está aquí son los cromosomas. Cuando ocurre la división, tengo dos células hijas con 2N. Esto es lo que se conoce como diploide. En meiosis tengo 2N y mira, haploide.
¿Por qué? Porque aquí estoy formando gametos. Esto ocurre con las células sexuales y esto ocurre con las células somáticas, las células de todo el cuerpo. ¿Por qué produce aquí gametos que tienen la mitad? Porque estos gametos se van a fusionar y cuando se fusionen me van a dar 2N. Esa es la razón. Bien, entonces acá me dicen, la célula presenta un número cromosómico con 46XX. Al dividirse, durante la mitosis formará células con la misma cantidad. Si esto, en vez de 2N, le pones 46, entonces aquí también va a ser 46 y aquí también va a ser 46. 46 cromosomas, 23 pares, pero me dice que es XX. Bueno, respuesta. Bien, entonces ya conocemos diferencias entre mitosis y meiosis. Siguiente pregunta. ¿Las son fuente de? Bien, esto se responde con la pregunta anterior, están encadenadas. Siempre cuando te hablen de genética, piensa en variación. La genética es como que la ciencia de la variación. Y bueno, a la variación se le llama mutación. No te sorprendas, pero la mutación es lo más natural que pueda haber. Los cambios. El cambio. Entonces, las mutaciones son fuente de estabilidad para nada. Refracción, no. Variabilidad genética. Duplicación no tiene nada que ver. Y lo hemos explicado en las preguntas anteriores, ¿verdad? En el proceso de meiosis ocurren una serie de etapas, el crossing over, por ejemplo. Ahora bien, dentro de esta variación o mutación hay un aparente orden. Cuando sucede de manera desordenada o desproporcionado, podemos hablar de algunas anomalías, porque se altera ese orden natural. Como por ejemplo el cáncer. Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la premisa de la teoría de Lamarck sobre la evolución de las especies? Bueno, Lamarck fue un naturalista, un científico que en su época bien valorado. Se hablaba de él de que era una persona genial. Y bueno, en parte era una persona adelantada a su tiempo. ¿Por qué? Él planteó una teoría que fue la primera teoría de evolución biológica, que se le conoce también como la del transformismo, mucho antes que Darwin y otras personas. Básicamente la teoría de Lamarck se encuadra en dos leyes. Estas dos leyes iniciales que propuso el mismo Lamarck son las siguientes. La primera ley es la del uso y el desuso, que se encuentra aquí, en letra D. La herencia de los caracteres adquiridos y la ley del uso y el desuso de los órganos. Si una especie no utiliza determinada capacidad de su especie, entonces ese órgano como que se atrofia, ¿verdad? Es el desuso. En cambio, si lo usa con vigorosidad, con fuerza, entonces puede hacer que gane o adquiera nuevas capacidades. La segunda ley, que complementa la primera, dice la naturaleza lo conserva, lo que gana usando o lo que pierde en desuso para la próxima generación. Puso un ejemplo curioso. A ver, imagínense un árbol grande, la copa de un árbol grande. Ya tenemos ahí como que un caballo o una cebra o lo que fuese. Un animal cuadrúpedo que no puede alcanzar la copa del árbol. Pero para alcanzar la copa del árbol entonces empieza a estirar su cuello lo más que puede, ¿sí? Luego, a través de muchos años y luego de las sucesivas generaciones, este animal, al usar esa capacidad de estirar su cuello, fíjate en lo que devino.
Ajá, en una jirafa. Ya que las siguientes generaciones como que desarrollaron esa capacidad que quedó conservada. Bueno, esto según las teorías de Lamarck. Por supuesto, eh, mucho tiempo después, todas estas teorías fueron desechadas, ya que fue comprobado que no se cumplía. En fin, respuesta a la letra D, uso y desuso. Bien, la siguiente pregunta dice así, ordena en forma descendente las categorías taxonómicas. Bueno, el primer investigador que organizó categorías taxonómicas a los animales, a las especies en general, fue Carlos Linneo. Y bien, vamos a ver cómo organizamos esto. Pongamos un ejemplo. Aquí está. La primera es la especie. Esta ya es una calificación moderna. Especie quiere decir mismas características que permiten descendencia. Si ponemos de ejemplo al hombre, nosotros pertenecemos a la especie de Homo sapiens. Bueno, después viene el género, que tiene que ver con una relación de evolución. ¿Ok? Seríamos nosotros como especie, género Homo. Luego viene la familia, que entraña características similares, entonces Hominidae, homínidos. El orden, que son características comunes, primates. Por ejemplo, se entiende por primate que tienen animales bípedos con 5 dedos. Entonces, primates, todo lo que tenga esas características se les llama primates. Clase, que son las semejanzas dentro del filo. Bueno, filo es la inmediatamente superior a clase. Por lo tanto, mamíferos nos corresponde a nosotros como clase. La división o filum, sistema de organización, cordados. Cordados quiere decir que tienen una estructura que se llama el notocorda. Esto quiere decir, en organismos, por ejemplo, evolucionados, una columna, que es el que le da sostén al cuerpo, y en organismos menos evolucionados es la corda nada más. Todos son cordados, o somos cordados, de acuerdo a esa clasificación. El reino, animal por supuesto, ya que evidencia una naturaleza en común. Y la última, el dominio, características celulares, eucariotas. Esa sería la clasificación. Entonces, si empezamos de manera descendente, tendríamos como que, a partir de reino se suele usar, ¿verdad? Reino, división, clase, orden, familia, género y especie. Yo te recomiendo que aquí te aprendas, por ejemplo, quién es el último, que es la especie, y quién es el primero, que vendría a ser el reino. ¿Ok? Estos son los que tienes que saber. Bueno, el dominio, pero se suele utilizar más esto que está aquí, reino. Reino animal, reino vegetal, y el dominio tiene que ver con las características celulares, ¿verdad? Eucariota o procariota. Bueno, en todo caso, las dos primeras, dominio y reino. Porque en las preguntas solamente conociendo eso, aquí está especie y aquí está reino. No hay ninguna que se repite. La primera es reino y la última es especie. Solamente conociendo eso se hubiese podido responder esta pregunta. Esta pues es la clasificación taxonómica moderna, contemporánea. ¿Ok? Recuerda esto. Los límites. Y si ponemos de modelo al hombre, la especie es Homo sapiens y el reino, por supuesto, animal. La pregunta dice así: el conjunto de organismos que comparten la misma área geográfica y se reproducen entre sí forman... Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, vamos a explicar lo que significa un ecosistema. Tenemos una comunidad de seres vivos y medio ambiente por acá. Se da una interacción. Eso es un
ecosistema. ¿Ok? Interacción, comunidad de seres vivos, medio ambiente. A la comunidad de seres vivos le vamos a llamar biocenosis. ¿Por qué? Bio, vida, y cenosis, comunidad. Bien, tiene sentido. Bueno, si hablamos de vida, tenemos que referirnos a un factor biótico. Eso que está ahí en la población. Diversidad de poblaciones. Que comparten la misma área geográfica, conjunto de organismos que se reproducen entre sí. Esas son las poblaciones. Y en el medio ambiente le podemos llamar biotopo. Bio, vida, topo, lugar. Acá encontramos los factores. Si aquí hay bióticos, aquí hay factores abióticos. Como por ejemplo agua, luz, temperatura. Esa interacción es lo que se llama el ecosistema. Respuesta: población. Comunidad es la biocenosis. Y bueno, cuando se refieren a bioma nos hablan de niveles, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál sería el nivel más pequeño? El nivel más pequeño sería, vamos a ponerlo aquí, nivel de organismo. Luego tendríamos un nivel de grupo. En el nivel de organismo tenemos a un ser vivo individual. Aquí ya son asociaciones de individuos. Va creciendo esto. Ahora tenemos un nivel de población, que justo acabamos de hablar de él, que tiene que ver con formado por todos los individuos de la misma especie, ¿verdad? Que pueden reproducirse entre sí. Ahora tenemos a un nivel de comunidad, o sea, de ecosistema, ¿verdad? De ecosistemas o biotopos, es decir, el conjunto de todos los seres vivos en determinado hábitat. Ahora viene un bioma, recién, que es un nivel mucho mayor con características definidas, y el más grande, el nivel biológico máximo, sería la biosfera, la Tierra. Entonces, organismo, un ser individual, asociaciones de individuos en el nivel de grupo, nivel de población formado por todos los individuos de la misma especie, nivel de comunidad, todos los seres vivos, pero en determinado hábitat. Bioma es un conjunto de ecosistemas y biosfera es el nivel biológico máximo que engloba a todos. Ahí está, un poco de ecología. El primer paso del flujo de energía en un ecosistema lo realizan organismos como... Bien, ¿cómo es eso del primer paso del flujo de energía? Recuerda que todos los ecosistemas necesitan un flujo de energía. Esto que está aquí vamos a suponer que sea el Sol, parte siempre de ahí, el dador de energía universal. Entonces, ¿esa energía a dónde llega? Vamos a poner aquí el mar y aquí la costa. ¿Sí? Bueno, ahí está una palmerita. Más o menos. Bien, la energía proveniente del Sol
Este flujo de energía se inicia siempre con el sol. Y el primer paso, precisamente, es llegar hasta las algas. Hay algunas algas que realizan la fotosíntesis, donde transforman esa energía del sol, energía luminosa, llena de fotones, en energía química, que es la que nosotros usamos, porque los animales no pueden utilizar la energía del sol. Nosotros, por más que nos expongamos al sol, jamás vamos a aprovechar esa energía, nos vamos a achicharrar, nos va a hacer daño. Sin embargo, las plantas utilizan ese flujo de energía. Luego vienen otros animales, por ejemplo, que están aves, o el mismo ser humano, y toma ventaja de esa transformación que sucede. Por lo tanto, el primer paso del flujo de energía en un ecosistema lo realizan organismos como los pastos, ¿verdad? Y las algas. ¿Sí? Bueno, yo he puesto una palmera, pero los pastos y las algas son. La idea es esa, ¿no? Que realizan fotosíntesis, los organismos fotosintéticos autótrofos. Ahí se inicia todo. Bien, vamos a resolver la siguiente pregunta. En biología, estructura de forma alargada, constituida por una doble membrana que interviene en la síntesis del ATP. Es indispensable, si vamos a dar un examen, conocer la célula y sus componentes, ¿verdad? Si no conocemos esto, pues vamos a estar en problemas. Aquí está, lo mínimo que tenemos que saber. Hay que identificar los elementos. Este uno vendría a ser el nucleolo, ¿verdad? Esa zona condensada del núcleo. Este 3 que vemos ahí está apuntando a quién. A estas bolitas rojas que están en esta zona, cerca del núcleo. Esas bolitas son los ribosomas. Ojalá que me alcance espacio. Bueno, nos corremos un poquito más por acá. Ese 4, ¿qué vendría a ser? Bueno, simplemente es una vesícula. El 5, importante, es el retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué rugoso? Fíjate que está lleno de ribosomas. Por eso es rugoso. Ahí encontramos su función, ¿verdad? Y está pegadito al núcleo. Entonces, retículo, vamos a poner endoplásmico, también le llaman ribosomal. Esa rugosidad, ¿quién se la da? Los ribosomas. El 6, ese es el aparato de Golgi. ¿Para qué sirve el aparato de Golgi? Principal función, secreción. Secreción celular. ATP. ¿Ok? Es la molécula de energía por excelencia. Después tenemos esta grande, que es una vesícula. Podría ser una vacuola. Este 11 es una parte fundamental, el citoplasma. El líquido que envuelve, ¿verdad? La 12 tendría que ser necesariamente un lisosoma. El lisosoma se encarga de la digestión celular. Voy a poner aquí entre paréntesis digestión. Y solo se encuentra en las células animales. Bueno, creo que ya está todo. No han puesto la membrana. Ese 7 es el citoesqueleto.
que está formado por los microtúbulos, que son los que le dan la consistencia, la estructura a la célula. Este 8 viene a ser el retículo, el otro retículo endoplásmico, ya no rugoso, porque si te das cuenta no tiene los ribosomas. Entonces, liso. Vamos dándole la vuelta. Este 9 que apuntan es importantísimo, fundamental. Mitocondria. Mitocondria, respiración celular. Dicho de otra manera, la respiración celular, visto en biología, es la obtención de energía. El 13 es el centrosoma, importante en la división celular. Bien, aquí nos dicen estructura de forma alargada constituida por una doble membrana. Aquí ves la doble membrana que interviene en la síntesis de ATP. Ahí está. Eso tiene que ser la mitocondria. A ver, ¿qué hacen los ribosomas? Síntesis de proteínas, ¿verdad? Por eso es tan abundante. Y bueno, ya dijimos que el aparato de Golgi, secreción celular, y lisosoma, digestión celular. Ahí está, célula animal. No han puesto la membrana celular, que es todo esto, ¿verdad? Lo que cubre. Membrana celular. Recuerda que el esquema básico de una célula es esto.